Era la década de los 60, época de grandes cambios que transformaron los paradigmas sociales e impulsaron el pensamiento crítico de las nuevas generaciones, como la marcha de Martin Luther King por los derechos de los afroamericanos, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Guerra Fría y la construcción del Muro de Berlín. Un 2 de octubre de 1968, una bomba de tiempo que llevaba meses formándose explotó e impactó a todo México. El autoritarismo y represión ejercidos por el gobierno de Díaz Ordaz desencadenaron marchas en búsqueda de justicia, lideradas por grupos estudiantiles de la UNAM, el Politécnico Nacional e incluso alumnos de la Iberoamericana. La Plaza de las Tres Culturas, ubicada en el conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco, fueron el lugar en donde las tragedias que marcaron el futuro del país sucedieron, hinchando la obra de Mario Pani para siempre, truncando la idea popular de ese momento. La ciudad dentro de la ciudad. Mario Pani no solo diseñó espacios, sino que imaginó y creó ciudades dentro de la ciudad. Su visión modernista y utópica buscaba transformar la manera en que vivimos y nos relacionamos. Sin embargo, ¿cómo se ve alterada esta visión cuando la memoria colectiva es marcada por tragedias como la del 68? ¿Cómo interpretamos hoy esos espacios? ¿Qué nos dicen sus muros y estructuras sobre el pasado y presente? Hoy descubriremos la obra de Mario Pani, los eventos del 68 y cómo siguen resonando en el eco de nuestras vidas urbanas actuales. Mario Pani dejó un legado complejo, con contribuciones significativas a la arquitectura y urbanismo mexicano, pero también asociado a la tragedia de Tlatelolco. Mario Pani Darqui fue un arquitecto y urbanista mexicano. Nació el 6 de marzo de 1911 en México, Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En 1934 se titula como arquitecto en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comienza su primer trabajo en 1935 en el Departamento de Arquitectura del Gobierno de la Ciudad de México y en 1940 empieza a participar en la planificación urbana de la Ciudad de México. Uno de los proyectos más importantes de Pani en esa época fue el multifamiliar Presidente Alemán, iniciado en 1947 y completado en 1949. Este conjunto habitacional fue pionero en la implementación de nuevas técnicas constructivas y en la creación de espacios habitacionales modernos y accesibles. Debido a su visión de modernización urbana e inspirándose en Le Corbusier, buscaba crear ciudades más ordenadas, eficientes y habitables, promoviendo la integración social con viviendas dignas y accesibles para la población. Pani promovió el funcionalismo y el estilo internacional de sus proyectos, sin olvidarse de la identidad mexicana de los habitantes. Ciudad Satélite es un fraccionamiento residencial ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Fue concebido por los arquitectos mexicanos Mario Pani y José Luis Cuevas en 1954. La idea era crear una ciudad fuera de la ciudad, un lugar ideal para la clase media que buscaba una vida más tranquila y espaciosa. El proyecto comenzó a tomar forma en 1957 y se convirtió en uno de los desarrollos urbanísticos más importantes y ambiciosos del siglo XX en México. Originalmente, Ciudad Satélite estaba diseñada para ser una ciudad dormitorio, con calles bien trazadas y un cinturón verde que la separara de la Ciudad de México. Sin embargo, con el tiempo, la demanda de vivienda y el crecimiento de la capital hicieron que se convirtiera en un núcleo económico y social importante. En 1964, la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco fue terminada después de un laborioso diseño por parte de distintos arquitectos bajo el mando de Mario Pani, sin que nadie supiera que dentro de 4 años, la matanza del 68 se llevaría a cabo dentro del conjunto, dejando como testigo a la Plaza de las Tres Culturas y cantidad innumerable de víctimas afectadas, incluyendo a Pani y su reputación con un gran prejuicio para sus futuras obras. Esto lo orilla a alejarse de la vida pública debido a las polémicas sobre su papel en la planificación urbana. Conjuntos habitacionales como Tlatelolco, diseñados por Mario Pani, inicialmente simbolizaban el progreso y la modernización de México. Sin embargo, tras la matanza, Tlatelolco se convirtió en un símbolo de la represión y la violencia estatal. Los edificios, antes vistos como logros arquitectónicos y sociales, ahora eran testigos mudos de un acto brutal. Esta dualidad en la función y la percepción de los espacios arquitectónicos es uno de los impactos más profundos de la matanza en la arquitectura mexicana. La Plaza de las Tres Culturas, epicentro de la matanza, se transformó en un sitio de memoria y resistencia. A partir del 68,
Los arquitectos y urbanistas comenzaron a considerar la memoria colectiva como un componente esencial del diseño urbano. Esto llevó a la creación de espacios que no solo satisfacen necesidades funcionales, sino que también actúan como recordatorios de eventos históricos y lugares de reflexión. A raíz de los eventos del 68, hubo una reevaluación del patrimonio modernista. Los edificios de esta época, particularmente aquellos asociados con la matanza, fueron recontextualizados. Algunos fueron restaurados y preservados no solo por su valor arquitectónico, sino también por su significado histórico y simbólico. Este proceso de reevaluación ha sido fundamental para comprender cómo la arquitectura puede servir como un puente entre el pasado y el presente. La matanza de Tlatelolco dejó una huella indeleble en la arquitectura mexicana, transformando edificios y espacios en símbolos de memoria y resistencia. La tragedia obligó a los arquitectos y urbanistas a reconsiderar su papel en la sociedad y a integrar la memoria colectiva en sus diseños. Hoy en día, Tlatelolco y otros lugares similares no solo son testigos silenciosos de la historia, sino también recordatorios de la importancia de la justicia social y los derechos humanos en la construcción del entorno urbano. El conjunto urbano Tlatelolco se creó como una ciudad dentro de la ciudad, que permitía a sus habitantes tener todos los recursos necesarios para el día a día en el mismo espacio. Su historia está íntimamente ligada a la de las personas para quien fue pensada, ya que, como cualquier proyecto social y de vivienda, no es posible imaginarlo sin la relación que existe entre habitante y espacio. Antes de 1968, Tlatelolco era visto como un símbolo de progreso y la modernización de México. Sin embargo, la masacre en la que cientos de estudiantes y civiles fueron asesinados por fuerzas del gobierno transformó esta percepción. El conjunto habitacional pasó a ser asociado con la represión y la violencia estatal. La Plaza de las Tres Culturas, ubicada dentro del complejo, se convirtió en un lugar de memoria y conmemoración, ya que cada año se realizan marchas y eventos para recordar a las víctimas, manteniendo viva la memoria de los hechos de 1968. Durante años, el conjunto habitacional sufrió una estigmatización debido a su asociación con la masacre. Esto afectó a la percepción de seguridad y la valoración del área, aunque con el tiempo ha habido esfuerzos por revitalizar y revalorizar el espacio. En las últimas décadas ha habido iniciativas para renovar y mejorar Tlatelolco, tanto en términos de infraestructura como de imagen pública. Estos esfuerzos buscan rescatar su valor arquitectónico y su importancia histórica, promoviendo una visión más positiva del conjunto. En el 48 y 49 proyecta y construye el conjunto plurifamiliar Presidente Miguel Alemán, tal vez una de sus obras más importantes. En él, la densidad de 1000 habitantes por hectárea se distribuyó en un enorme bloque de edificios. Sin embargo, el área construida solo es del 20% del total. Es importante no olvidar que Mario Pani Darqui promovió el funcionalismo en México y el estilo internacional. Así también trajo y compartió las ideas de Le Corbusier a territorio mexicano, debido a sus estudios arquitectónicos en París, donde se empapa de las corrientes modernistas que influirían a su trabajo. Como dato curioso, José Clemente Orozco trabajó en un mural llamado La Primavera en el edificio multifamiliar Miguel Alemán en la fecha de 1949, solo que no alcanzó a terminarlo debido a su fallecimiento. Los conceptos claves que influyeron en sus obras fueron los siguientes: funcionalismo, modernidad, nacionalismo, urbanismo, socialismo, racionalismo y la integración con la naturaleza y tecnología. Pani buscaba crear edificios que fueran funcionales y eficientes, resolviendo los problemas de espacio y uso para las personas normales. Se inspiró también en la arquitectura moderna, europea y estadounidense, debido a sus estudios, incorporando elementos simples, claros e innovadores, sin dejar de lado la identidad mexicana, como ya bien hemos comentado. Su obra fue influenciada por las ideas socialistas, creándole varios problemas al momento de tratar con políticos mexicanos. También buscaba crear edificios racionales y lógicos en su diseño, evitando la ornamentación innecesaria, como bien Le Corbusier dijo en sus planteamientos. En 1964, una vecindad del Distrito Federal analizada tenía una densidad de 500 habitantes por hectárea en un solo nivel sin servicios. En su propuesta magnífica, Pani ofrecía 1000 habitantes por hectárea,
con 75% de zona verde y todos los servicios integrados en los edificios, invirtiendo la proporción de llenos y vacíos, volcando su talento en más de 130 proyectos de arquitectura y urbanismo. Para Pani, la problemática metropolitana se debía al acelerado crecimiento sin planeación, que se interviene desde dos acciones precisas: la ciudad desde dentro y la ciudad desde fuera. Mario Pani fue el pionero de muchos tipos de construcciones en México, así como el primer hotel internacional, el primer multifamiliar, el primer condominio, la primer supermanzana. La obra de Pani, caracterizada por su enfoque en la modernidad y la funcionalidad, se vio opacada por la tragedia. La Plaza de las Tres Culturas, concebida para unir pasado y presente, se transformó en un recordatorio de la violencia y la represión. Mario Pani, arquitecto y urbanista mexicano, diseñó la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, un espacio emblemático que se convirtió en símbolo de resistencia y lucha social. Sin embargo, el 2 de octubre de 1968, este lugar testigo de la esperanza y el progreso se tiñó de sangre cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz reprimió brutalmente a estudiantes y a civiles. Hoy, al recordar aquel fatídico día, reafirmamos nuestro compromiso con la libertad y la democracia. Los estudiantes, líderes y defensores de los derechos humanos que cayeron en el 68 no fueron ni serán olvidados. Su legado vive en nuestras voces, en nuestras demandas de justicia y en nuestra determinación de no olvidar.